Hola, soy Eduardo Merino Gufré y como siempre les tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando mezclamos un billonario, un país devastado por la guerra civil, un jardín y un tulípero navegante? Una historia más que nos hace decir, ¡ay, humanidad! Un podcast sobre historias de desastres, encuentros y desencuentros entre humanos y lo más que humano desde tiempos inmemoriales. Aquí estamos volviendo después de una pequeña pausa para quienes nos escuchan regularmente. Y hoy, para escuchar este relato, me acompaña Julián Rodríguez. Hernández. Hernández. Yo siempre me confundo con los apellidos. ¿Cómo estás, Tranquilo. Julián? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Ya habías escuchado el podcast? No lo había escuchado, había tenido como más o menos una idea. Lo escuché Ujú. esta mañana, escuché el episodio del mamut y de la clonación y todo, entonces me pareció Ajá. interesante. Ok, ¿y quieres contarnos qué haces? Listo, sí, pues soy Julián Hernández, soy ecólogo egresado de la Universidad Javeriana y actualmente me desempeño en un proyecto de investigación como coordinador sobre cómo el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, principalmente los arhuacos, Ujú. em, gestionan y hacen uso y utilizan el agua. Wow, ok. Ujú. Bueno, eso está bien interesante. Sí, sí, sí. Bueno, tal vez algunas de esas cosas puedan entrar por acá. Sí, pueden entrar y pues además el proyecto pasado, mi tesis, fue una parte sobre plantas medicinales, entonces creo que nos llevaremos bien. No vamos a hablar mucho de plantas medicinales. Ok, no importa. Bueno, pues, Un poco. pero vamos a ver. Ujú, Tiene que ver con árboles, como viste. Hablé de un tulípero ujú. navegante, ¿sí? No sé, los tulíperos solo son, o sea, lo poco que investigué son árboles muy grandes. Ok. Eh, pero, ¿qué te imaginas que va a suceder? No sé, a mí me suena, o sea, cuando mencionaste tulípero, pensé que era una flor, como los tulipanes. Ajá. Sin embargo, siento que no sé, que podemos ver cómo estos árboles pueden influir un poco dentro, hablaste un poco sobre la guerra, ¿cierto? Sí, la guerra hace parte del De ellos. contexto en el que esto sucede, Ujú. pero no va a ser lo principal. Listo. Bien. Em, de hecho, esta historia inicia con un evento un poco extraño. Bien. O es más bien, no sé, una imagen extraña, un fenómeno curioso que sucedió en el Mar Negro. Si ubicas dónde queda más o menos el Mar Negro, queda entre Turquía, Bulgaria, Ucrania, Rusia Ok, y sí. Georgia. Listo. Sí, y esto sucede justo en las costas de este último país, de Georgia. ¿Mm? Entonces quiero que pues imaginemos que estamos ahí, como frente al Mar Negro, y hace calor, la arena es entre amarilla y gris, el agua de este gran, digamos, lago, mar, es de un azul marino bien claro, es así divino, es un día de playa Hermoso. precioso, Ah, ¿sí? ojalá, ojalá estar allá. Entonces, nada, estamos ahí, las olas suenan súper tranquilas, el cielo tiene algunas nubes, hace un poquito de frío, pero el calor como del sol lo apaga. Y a lo lejos se ven algunas barcazas, unos barcos que pasan, tal vez son de pescadores o algunos buques que transportan cosas a Turquía o a Rusia. ¿Mm? Pero a la derecha hay unas piedras que limitan la costa y detrás de esas piedras aparece la punta de una barcaza que navega lentamente sobre el mar. Unos minutos después ya se ve todo el barco, pero tiene algo raro. Esa barcaza tiene algo raro sobre ella, como que al principio parece que tiene un mástil con una vela muy extraña, pero no es ni triangular, ni cuadrada, ni nada. Entonces, mientras los ojos se acomodan un poco a la luz que rebota en el mar, pues la barcaza también se va acercando cada vez más. Y cuando está más y más cerca, logramos ver qué es lo que está transportando. Entonces no es un mástil o una vela esa cosa que le sobresale. Esa cosa tiene una base gruesa, casi redonda,
y lo que creímos que era un mástil era realmente un tronco. Y lo que parece la vela son realmente cientos de ramas llenas de hojas. Ush. Wow. Ajá. Entonces, esta barcaza realmente lleva un árbol encima y parece una isla en movimiento. Pero entonces la pregunta es, ¿a dónde llevan el árbol? ¿Y qué hace un árbol navegando en la mitad del Mar Negro? Ujú. ¿Ah? ¿Qué hace? Bueno, pues no sé, tal vez me imagino un poco que lo querían cultivar o lo querían trasladar, o era la única especie que había y dijeron como vamos a volver como a cultivar esta especie. ¡Wow! Ojalá. Ojalá y sí, ojalá. Sí, pues bueno, esta escena bellísima, porque es una escena, cuando uno se la imagina es muy Ujú. bella, pero de hecho hay fotos, hay videos sobre esto. De hecho, esta imagen yo la vi en un documental y gracias a ese documental y a esa imagen empecé a investigar toda esta historia. Pero esto sucedió en las costas de Georgia más o menos desde el 2018, 2019 hasta el 2020, como que la gente empezó a ver en la costa un montón Ujú. de barcos, barcazas que pasaban con Con árboles árboles. encima. Bien. Y aquí pues nos toca preguntarnos como, bueno, ¿por qué y a dónde se van a llevar ese árbol? Pero más que nada, tenemos que entender quién, ¿Quién ¿sí? lo está haciendo? ¿Quién es la persona que está detrás de esto? Entonces, ¿quién te imaginas que es? No sé, yo pensaría tal vez un jardinero con un gusto extravagante sobre la especie, Ajá. o para adornar algún reino o algún palacio, tal vez. Pues aquí uno se preguntaría cómo será que es como una especie de Ujú. empresario O de o traficante de traficante de árboles. árboles. ¿Será Elon Musk o Jeff Bezos o Mark ¿Quién? Zuckerberg? Bueno, pues va un poco por ahí la cosa. Ok, me gusta, me gusta. Ajá. Entonces sí es un empresario, pero más que un empresario, es un oligarca. Ush. Bien. Y el que estaba llevando a cabo esta navegación de árboles era el hombre más rico, bueno, sigue siendo el hombre más rico de Georgia. Se llama Vitsina Ivanishvili. Era para el palacio de la mujer, tal vez. Vamos a ver para qué es. Pero antes conozcamos un poco de este tipo porque pues yo no lo conocía hasta que empecé a investigar esta No, historia. yo la verdad, yo tampoco lo conocía. Sí. No, pues es súper rico, es súper conocido en ese país, pero pues de hecho no se sabe tanto de él. O sea, sí, digamos que la historia de este magnate es la típica, como ese clásico cuento del súper empresario que empezó de la nada y que Mm, después va escalando y va amasando su fortuna y demás, pero realmente no hay tantas fotos de él y siempre ha tratado de mantenerse al margen del ojo público, o sea, como un ¿sí? perfil bajo, como un perfil como voy a traficar árboles, pero no me conocen. Vamos a ver por qué. Sí. Porque realmente su interés no eran como tal los árboles hasta cierto punto, hasta Ok. un punto en su historia. Y sí llegó a ser muy reconocido también en otra época, pero ya vamos a ver un poco por qué. La cosa es que como este tipo se mantuvo tanto pues al margen del ojo público y trataba de no llamar mucho la atención, los detalles de su biografía vienen de entrevistas de sus asociados, de sus amigos, de lo que se sabe de sus empresas. Entonces es un poquito difícil de corroborar esto. Entonces por eso pongo como ese pequeño asterisco porque hay muchas cosas que no podemos comprobar, ¿sí? Según el artículo de la revista Prospect, que se titula El buen oligarca, de Wendell Stevenson, Vitsina fue el quinto hijo de una familia pobre que vivía en un pueblo llamado Chorvila.
Su padre trabajaba en una mina de manganeso y de su madre no tenemos ni idea, no sé, nadie menciona a su madre. Se dice que la familia Ivanishvili era tan pobre que muchas veces el joven Vitsina tuvo que caminar descalzo en invierno porque no tenía para comprarse zapatos. Ay, ¿Mm? Pero sí fue un estudiante muy brillante, muy aplicado en el colegio y en los 70 se ganó un cupo en la Universidad Estatal de Tbilisi, que es la capital de me suena. Georgia, Sí. y ahí estudió ingeniería y economía. Y él se mantuvo trabajando como conserje en una fábrica de metales. Se me olvidó como comentarles que él nació más o menos en los años 50, Ok. ¿sí? 56 creo que es. Em, en 1982, después de estudiar, se fue a Moscú a hacer un doctorado en economía en la Universidad Estatal de Ingeniería Ferroviaria, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta que en esa época Georgia hacía parte de la Unión Soviética. ¿Mm? Allí, en Moscú, conoce a Vitaly Malkin y ambos montaron un negocio en su apartamento para importar computadores, teléfonos, grabadoras, videocaseteras, como todo lo que viniera como de tecnología del otro lado de la, ¿cómo es que se llama? De la cortina de hierro, Ujú. ¿sí? Entonces, como cassettes, videograbadoras, teléfonos, ta, 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 y Cámaras, de todo. exacto. Y por eso empezaron como a ganar harta plata porque había mucha demanda de todo eso y la Unión Soviética estaba abriéndose más a Occidente, entonces la gente estaba pidiendo mucho de ese tipo de artículos. Para 1990, Malkin e Ivanishvili tenían tanta plata que decidieron fundar su propio banco y lo llamaron Rosicky Credit, y pues también invirtieron en empresas de metalurgia, sobre todo como de acero y de cobre, que en esa época como que no les iba muy bien, pero después cuando cayó la Unión Soviética como que se disparó Se como esa dispararon las industria. ventas de todo. Ajá, sí. Y luego, bueno, pasó eso. Justamente la Unión Soviética cayó en 1991. Georgia fue de los primeros, digamos, países que se independizó, pero aún así mantuvo como unos lazos con Rusia y lo soviético un tiempo, ¿sí? Por esa, digamos, independencia hubo una guerra civil tenaz que pues acabó con el país, ¿sí? O pues los dejó como muy mal en economía, en todo, pero mientras el país estaba mal, a Ivanishvili le estaba yendo re bien, a pesar de todo ese caos y el conflicto. Con la empresa, con el banco, Sí, todo un exacto. poquito. Sí, además también decían que el banco de él era de los pocos que antes de que cayera la Unión Soviética cambiaba rublos por euros Wow, y cuando vieron que se iba a caer, entonces mucha gente fue a cambiar a en cambiar. ese banco. Sí, No, sí, obvio, entonces, o sea, le fue súper bien. claro, entonces el tipo estaba así súper bien, además tenía inversiones en muchos lados y demás. Aún así, como que esa parte de la violencia de la historia de Georgia no fue tan, digamos, ajena a él. De hecho, secuestraron a uno de sus hermanos y sabiendo que él tenía mucha plata, pues trataron de extorsionarlo. Pero aquí vemos como un rasgo de Ivanishvili. Él, en vez de negociar con los secuestradores, dijo como, no, yo no voy a hablar con esos manes. Negocio con el hermano. No, ¿No? ni siquiera, ni siquiera Usted dijo, quédese ahí tranquilo. ni siquiera dijo, yo no voy a hablar con esos tipos. Le ofreció el doble de dinero que pedían los secuestradores a las autoridades de Georgia y de Rusia para que les ayudaran a liberar al hermano. En menos de un mes lo liberaron. Ah, pues obvio, o sea, es que las policías conocen de todo. Ajá, Entonces, sí, seguramente también hacían, le pagaron una parte a los secuestradores, ¿no? sí, También, obviamente. sí, O sea, sí lo liberaron en un mes y ya la policía sabía, entonces, obviamente. ajá, en menos de un mes, de hecho. En adelante, Ivanishvili ya dijo como, quiero salir del ojo público, porque se dio cuenta que podía ser peligroso, sobre todo en un ambiente como tan crudo y tan politizado, pero pues era inevitable que la gente empezara pues a conocer sus chocoinversiones. ¿M? Entonces aquí van algunas de las cosas que empezó a hacer este señor Ivanishvili. A inicios de los 2000 como que empezó a evidenciarse más que había alguien con mucho dinero en Georgia.
Según el artículo de Wendell Stevenson que les mencioné más atrás, él volvió a su pueblo natal, a Chorvila, más o menos en el 2003, 2004, pero muchos artículos dicen que más bien volvió en el 2009 o 2010, como que no sé, no sé, Si no hay un año sí, no hay, con exactitud. como que al parecer sí estuvo viviendo un tiempo en Georgia y después se devolvió a Moscú con su familia y después otra vez, no sé, o sea, como que no entiendo qué sucedió ahí. Pero desde el año 2000 es que se riegan un poco los rumores de que había un misterioso magnate con gustos excéntricos que estaba invirtiendo en varios proyectos. ¿Mm? Según el artículo, ese de El buen oligarca, su influencia se sintió primero en la región alrededor de Chorvila, en la que mandó a restaurar la carretera principal y también pagó la construcción de una estación de policía, 20 escuelas, una base militar, una estación de bomberos, un estadio y un cine. O sea, una inversión y está Ajá, para la ciudad, para los pobladores, de todo. algo así. Vamos a ver. De hecho, el cine nunca lo usaron porque no había plata para pagar las películas, pero el Mm, cine estaba hecho. bueno, no importa para recostarse y dormir un poquito, un poco. Pues sí, o verlas piratas, no sé. Exacto. Yo, Cuevana. Cuevana en los 2000. También financió un programa para proveer de gas y electricidad a 60.000 personas de la región. Mandó a restaurar el hospital local y le regalaba bonos a profesores, a gente pensionada y a doctores. Como que así estuvo varios años. Según el artículo Cómo la oligarquía afecta a las ciudades, el caso de Tbilisi, de Levan Amiranashvili, Bitsina también estaba haciendo evidente su excentricidad en Tbilisi, en la capital. Pero también tenía como un afán de estar cerca de la naturaleza, ¿sí? Como entre comillas. Ay, el de los, es Ajá. el de los míos. Me gusta. Sí, pero vamos a ver que ese cerca a la naturaleza no es, o sea, si tú quieres ir a la naturaleza, pues, ¿tú qué haces? Tú, Pues voy al páramo y, o sea, no sé, o sea, alguna forma me conecto con lo verde. O sea, mm, soy Tauro y creo que los Tauro implican mucho como el amor a los bosques. ¿así? Pues de lo que veo en redes sociales, ¿va? De como astrología millennial. Exacto, de horóscopo negro. Horóscopo. Oh, ok. Bueno, no sabía. Bueno, ahora ya sé, Sí, ya amigos sabes un Tauro. poquito. Entonces nuestros oidores Tauro, pues confirmen. Pero bueno, o sea, sí, si uno quiere como, pues, no sé, uno va a un parque a Ujú. caminar. O al jardín, si uno tiene un jardín Si uno tiene cerca. un jardín, exacto. Pero no. Él es un hombre como de no agüitas tibias, sino Ok. que cerca tenía que ser a su manera, ¿sí? Entonces, ¿qué empezó a hacer? Construyó sin permiso Mm. su propio palacio de cristal, se llamaba así, de 10.000 metros cuadrados en una montaña que hace parte del Jardín Botánico de Tbilisi. Oh, Dios santo. O sea, es como, es como si tú quisieras ir a, como Ujú. dices, ay, quiero estar cerca de la naturaleza, ay, voy a construir mi propia mansión en Ay, el Jardín Botánico de Bogotá para poder salir y estar ahí. mira, ¿quién quitaría? O sea, me falta capital, ¿sabes? Pero Sí, pero básicamente esa era un poco la idea. Y al man le gustaba mucho ese espacio porque tiene como una vista increíble y se ve toda la ciudad de no Tbilisi. sé, obvio. ¿Mm? Em, Obviamente esto lo estaba haciendo, pues, pues de una manera súper corrupta. No tenía permisos, pero igualmente nadie lo estaba molestando, ¿sí? Simplemente dejaban que él estuviera ahí con ese proyecto, construyéndolo, contrató como un arquitecto japonés Ujú. súper Reconocido. impresionante, como reconocido, que de hecho le preguntaron al arquitecto como, oye, ¿tú qué piensas de que él lo esté haciendo sin permiso? Y él decía, ah, pues es que a mí me parece que el tipo tiene muy buenas ideas, Ujú. porque mientras uno pide los permisos, pues el proyecto no se hace y por lo menos él lo hace. Sin Exacto. permisos, pero pues lo hace. Él lo hace. No, Mm, o sea, y pues además uno debe pensar como, bueno, o sea, lo está haciendo, pero también, ujú. pues hizo todas sus cosas ahí en su ciudad. Entonces yo creo que también dijeron como, Sí, o sea, dejémoslo. sí, un poco era así. Pero pasa y acontece que en el 2003,
ocurrió en Georgia la llamada Revolución de las Rosas, ¿sí? Que fue como una protesta masiva y un cambio de poder que nació de la protesta pacífica y eso terminó con la influencia de Rusia, porque todavía Rusia tenía mucha influencia, entonces como que, y también como de la tradición soviética que tenían en el gobierno, entonces básicamente fue como volver a empezar, ¿sí? Eh, ¿Qué sucedió cuando ocurre la Revolución de las Rosas? Llega como un nuevo gobierno que es liderado por el presidente Mikhail Saakashvili y empiezan a flexibilizar varias regulaciones para inversiones y sobre todo para construcción, como que querían que entrara mucha inversión extranjera. Ivanishvili, que tenía toda su fortuna en Rusia, pues decía como, esto es lo mío, como aquí puede Aquí estar fue. mejor. Pero, claro, cuando llegó el nuevo gobierno, revisaron lo que Ivanishvili estaba haciendo en el jardín botánico. Entonces, obviamente dijeron como, esto hay que investigarlo porque el man no tiene permisos. Y sí dijeron como, no tienes permisos, No puedes construir, no no tienes puedes construir. licencias. Sí, además es en el jardín botánico que es público. Ujú. Eh, entonces, esto como que lo empezaron a investigar, pero el Ministerio de Asuntos Internos y sobre todo el ministro, que era como medio pana de Ivanishvili, pues les dijo a los del gobierno, ay, es que miren, él está haciendo un montón de inversiones en proyectos sociales y de construcción. Entonces, básicamente dijeron, no, mejor no lo toquemos, que haga lo que él quiera, y le dieron los permisos. Tan chistoso. Ajá. En noviembre del 2004, el Ministerio de Cultura le otorgó el permiso para hacer su palacio y además la construcción de una represa para hacer un lago dentro del jardín botánico. Y además, pues ahí construyó como un centro de negocios. Según la revista Business Insider de Australia, el palacio costó más de 50 millones de dólares. Tiene un centro de negocios, un complejo atlético, tiene un zoológico Ush. con pingüinos, flamingos, canguros y también en el centro de negocios tienen un acuario gigante con varias especies de tiburones. O sea, lo mejoró. Básicamente, pues hizo como lo que se le dio la gana. Su propia casa de vacaciones. Ajá. Sí, y centro de negocios. Y, y piscilago incluida. Claro, yo creo que sí, yo sí creo que debía tener algo de piscilago Sí, ahí. exacto. Animales, acuarios, Ujú. una represa. Una represa, además. Entonces ya vemos un poco cómo es nuestro infame Ivanishvili. Y pues ustedes dirán como, claro, ese debe ser el jardín del que hablaste al principio, Eduardo. Ujú. Como esa pregunta del jardín debía ser este jardín. No, no es este el ¿No es? jardín. No, esta fue apenas una primera probadita de lo que es el poder de Vitsina Ivanishvili. El jardín en cuestión necesitaba otra cosa, y era que Ivanishvili no solo fuera respetado por sus inversiones y como que le dieran como los permisos, sino que él debía hacerse también intocable. ¿Mm? Mm. Luego de hacer su palacio, se embarcó en más y más inversiones en viviendas. Entonces, ayudó en la construcción de una iglesia ortodoxa, también se dedicó a pagarle salario a personas del campo de la cultura, del deporte, a empleados de teatros estatales y también a personas que trabajaban en agencias gubernamentales. O sea, él dijo, yo les pago el salario a esas personas. O sea, se convirtió como el presidente supremo. Todavía no. Bueno, En 3 líneas. el casi, casi, perdón. Sí, casi, casi. Pero para Ok. ahí va la cosa, claro. Porque ya para ese punto, entonces él era como una leyenda. ¿Sí? Entonces todos decían, no, es un magnate excéntrico que vive en un castillo, un palacio allá en la colina, tiene la mejor vista de Tbilisi, y entonces la gente decía, no, como que había muchos rumores de dónde sacaba la fortuna, todos decían que entonces que del acero, otros que había hecho chanchullos con gente en Rusia, bueno, Ujú. Un sancocho ahí todo raro. ajá, pero pues ahí le faltaba era el poder político. Y aquí es donde la parte de quería ser su propio presidente, Ujú. como que realmente lo logró. Ush, En no, pues el, obvio. en el 2011, Bidzina Ivanishvili creó un colectivo político
que luego se fundó como partido político como tal, que se llamó El Sueño Georgiano, ¿sí? Lo fundó en el 2012. De hecho, dato curioso, el partido Sueño Georgiano se llama así por una canción de rap que hablaba sobre el sueño de Georgia, yo no sé qué. La canción de rap lo hizo el hijo de Bitsina, Ivanishvili. O sea, O sea, tenía manos por todas partes. ajá. Y pues muy rápidamente se volvió como un partido muy, digamos, popular, Famoso, sí, muy obvio. famoso. Ellos se declaraban como partido de centro izquierda, pero igualmente tenían resto de discursos anti-LGBT. O sea, O sea, sí. querían dar un poco como ocultar sus verdaderas intenciones. Hmm. Yo creo que simplemente como que decían lo que veían que la Ujú. gente iba. Sí, le gustaba. Sí. Y decían que iban a volver a la grandeza georgiana tradicional y se declararon como en oposición al gobierno anterior, que era el gobierno de la Revolución de las Rosas. ¿Mm? Eh, con esto la imagen de Ivanishvili como filántropo pues caló mucho en el público. Entonces el partido ese año, en el 2012, ganó la mayoría en las elecciones parlamentarias y así Ivanishvili fue elegido como primer ministro de Georgia. ¿Ah? Espectacular. Ajá, O sea, sí. Pero de hecho se retiró ¿qué? al año siguiente. O sea, hizo todo un partido para que se retirara el año siguiente. Ajá. Se retiró en el 2013 porque, en sus palabras, prefería establecer una sociedad civil más activa y responsable. Pero, obviamente, no se salió como si nada. O Ujú. sea, justo antes de salirse, pues acomodó un montón de personas y a varios de sus allegados en el gobierno en puestos clave, al punto que se dice abiertamente que aún hoy Ivanishvili es el poder invisible detrás de todas las decisiones políticas de Georgia. Ujú. O Qué sea, en denso. menos de un año, o sea, en un año logró acomodar a todos donde quería, recomendó gobernadores, recomendó alcaldes y Uy, la todo. mermelada para todo el mundo. Exacto, sí. Y entonces ahí ya amasó un poder político que, pues, básicamente dejó en firme que el tipo, pues, no lo iban a tocar. Ujú. Y si tú buscas artículos sobre él, todo el mundo dice, ese tipo no sale en las cosas mediáticas, nunca se mete en política, pero todos saben que él es Él el que está ahí. maneja el país, Ujú. básicamente. De hecho, luego de su salida política, entre comillas, en el 2013 construyó hoteles, cambió el Palacio Presidencial solo porque se le dio la gana. Así como así. Ajá, sí, como no, no me gusta ahí, y lo cambiaron para otro lado y se demoraron como 6 años. Y además estaba recién construido el otro, no duró como ni un año, o sea, una cosa así. ¿Y el otro lo convirtieron en algo? Solo lo Lo dejaron convirtieron como... como en el sitio donde reciben como a los delegados de Mm, otros gobiernos, ok. sí, como, sí, para recibir a gente de otros países. Ujú. También construyó otro, o pues mandó a hacer un proyecto que se llamaba Panorama Tbilisi en pleno centro histórico y eso causó un montón de protestas porque se tiró como todas las fachadas del centro histórico, pero él tenía otro proyecto en mente. El segundo palacio. Mm, va por ahí. Vitsina había construido un hotel y una enorme mansión frente al Mar Negro, cerca de un pueblo que se llama Shekvetili. ¿Mm? Y pues yo creo, pues esto es lo que yo creo, que una tarde, frente al mar, observó el hermoso jardín que tenía ahí en su mansión y se dijo como, no, no es suficiente, como, ay, pobrecito de mí, los bosques están tan lejos, si tan solo tuviera un bosquecito para ir. Ahora bien, está bien querer algo de bosque, como Ujú. dijimos ahorita, está bien, pues como querer ir a un parque o a un bosque, pero pues ya hemos visto que Vitsina Ivanishvili no es un tipo que se conforme solo con ir a un lugar, sino que necesita un lugar que Un sea lugar. a su manera. Y ya tenía todas las herramientas para hacerlo. Tal como lo escribió Iván Nechepurenko para el New York Times. Aunque la pasión por los árboles puede parecer inofensiva, ese no es necesariamente el caso cuando el apasionado es un multimillonario poderoso. ¿Mm? Entonces, quién sabe si ya tenía la idea desde que se retiró, entre comillas, de la política,
pero sabemos que para 2015 Ivanishvili ya tenía los planos de lo que sería su propio parque slash superjardín slash Ujú. bosque Slash, personal de más de 60 hectáreas. slash reserva, slash de todo un Lo que poco. quieras. Sí, sí, de hecho, o sea, miren cómo era la cosa. Entonces Ivanishvili se imaginó caminando entre senderos sinuosos, rodeados de enormes árboles, o sea, árboles gigantescos, un lago también muy grande, con flamingos y con pelícanos, y también un bosque de bambú. ¿Mm? Yo quiero tener esos sueños también. Y la plata para Y hacerlo. la plata para hacerlo, y el predio para hacerlo, y también la Además. licencia ambiental para hacerlo. Y además la consultoría, Exacto, el sí, permiso, el todo. permiso, ajá. Entonces, eso pues no iba a ser difícil para él conseguirlo, pero pues igual si tú lo piensas, es muy difícil, pues, o sea, si tú siembras arbolitos, ¿en cuánto tiempo van a ser los árboles No gigantes se que va a tú demorar. quieres? O sea, si uno Ujú. quiere que un árbol sea grande, grueso y todo, o sea, se demora que más de 80, 100 años. Exactamente. Entonces, pues Ivanishvili dijo como, no, yo no tengo ese tiempo. Pero, pues en los bosques de Georgia, que ya es como mi patio de juegos, puedo salir a buscar los árboles que a mí se me dé la gana. ¿Mm? Entonces yo no sé si él hizo como un dendro tour, no sé. Se fue a las diferentes regiones boscosas de la región de Adyara, que es donde queda esta ciudad de Shekbitili. Em, no sé si de pronto mandó gente a que tomara fotos, a que buscara árboles, pero el caso es que él se fue a seleccionar árboles que le gustaban. De hecho, así como cuentan, así como míticamente, que él a veces llegaba a ciertos sitios en el carro, miraba, pues obviamente con un equipo de gente alrededor, llegaba en el carro, miraba, señalaba como ese es el árbol que quiero, se metía al carro y se iba. Y Y, obviamente ya lo tenía comprado. y pues ya la gente tenía que ver cómo hacían entonces para llevarle el árbol, Qué ¿sí? poder adquisitivo decir, yo quiero ese árbol de cerezos. Sí, así iba, así, tal cual. O sea, tal cual. El tipo iba y decía, quiero ese, arréglelo, ¿sí? Obviamente con todos unos contratistas que empezó pues él a hacer también, hizo varias empresas porque se iban a encargar de todo esto. Y si quieren ver el proceso de esto, está en el documental que les comenté al principio, que se llama Taming the Garden, de Salome Yashi, que es pues la directora que digamos se puso en la labor de rastrear y ver todo esto y documentarlo. Eh, de hecho, ese solo lo proyectaron 2 veces en Georgia, eh, porque pues lo censuraron un montón. Eh, pero bueno, digamos que desde el 2015 eh, ya como que Ivanishvili se puso en esas, como en empezar a escoger los árboles que quería. Archil Kavadase, que era el gobernador de la región de Adyara, que también era pana de Ivanishvili, de hecho Ivanishvili fue quien lo recomendó para ese puesto, pues nada, le dijo como, tranqui Vitsina, yo le doy a tus empresas el permiso de mover los árboles gigantes que tú selecciones. Para ese momento, igualmente, no se sabía que todo esto iba a ser el proyecto de un multimillonario. El, digamos, la gobernación solo publicó un comunicado que decía que iban a mover árboles para, y cito, la ejecución de un proyecto a gran escala previsto en beneficio de la población. Entre paréntesis, en beneficio del estimado coleccionista. Sí, del estimado coleccionista. Eh, y empezaron con esa labor de extracción de los árboles en marzo de 2016. Y en ese marzo de 2016 es cuando sucede como la imagen con la que empezamos el episodio. Y es un tulípero centenario, un árbol grande, que fue el primero de varios que iban a navegar frente a las costas del Mar Negro.
Pero pues de pronto se preguntarán entonces cómo hacían los secuaces slash contratistas de Ivanishvili pues para llevar un árbol vivo en un barco por kilómetros, o sea, y también qué implica llevar un árbol a En un un barco, barco. ajá. O sea, y que no se hunda por el peso y que, o sea, y que no se mueran las raíces. O sea, la verdad debieron tener como mucha Ujú. experticia para manejar. Uf, y un montón de gente y maquinaria y demás, porque los bosques desde donde los sacaban no estaban cerca a la costa, estaban más hacia el interior de Georgia. Entonces también es como una labor, o sea, les voy a Pesada, sí. contar justamente el paso a paso de Bueno, bueno. cómo se saca un Yo, árbol. alístense, por favor. Entonces nada, primero llegaba Ivanishvili, seleccionaba el árbol y se iba. Quedaban los contratistas y las empresas que se encargaban de hablar o con el gobierno local o hablaban con las personas que eran dueñas de los predios en donde estaban los árboles. En algunos casos llegaron a pagar hasta 6.200 laris, que esa es la moneda de Georgia, que son básicamente 2.600 dólares por un árbol, ¿m? A los gobiernos locales. Pero a Mm, los propietarios se dice que ofrecieron hasta 45.000 dólares y les ofrecían también computadores, o sea, todo lo bueno, que pudieran para poderse llevar los árboles. ¿M? bueno, pues, o sea, intercambiaban favores. Pues Ajá. sí. De hecho, como que en el documental de Taming the Garden hay muchas como pequeños testimonios de cuando llegaban estos tipos a ofrecerle la plata y que todo era súper raro, súper Ujú, misterioso. Hablan de una señora que nunca vendió el árbol, cosas así. ujú. Y le robaron el árbol. Eh, no, pero ya les cuento qué Ah, ok. pasó con algunos otros árboles. Probablemente ese árbol también le pasó lo mismo. Eh, y bueno, como que digamos que hacen el trato, pues sí, hicieron los tratos, demás, chan, chan, chan. Eh, pues después hay que sacar el árbol, o sea, hay que desenraizar el árbol. Entonces, en el documental, de hecho, muestran a los trabajadores que están ahí cavando al lado de las raíces de los árboles, también los muestran a ellos hablando, diciendo cómo es de difícil cortar las raíces de varios de ellos. Y pues esto lo tenían que hacer con cuidado de no cortar tanto la raíz para que el árbol sobreviviera y Ujú, sobre todo las raíces principales de sí, los sí. árboles. Sin matarlo. Exacto, tenían que tener cuidado de no matarlo. Luego de esto, luego de cavar alrededor, lo que les dejaban era como una base de tierra redonda, que era esa base como que les contaba que estaba en la barcaza. Eh, y después esto lo cubren con unas telas, así como si fuera un pañal, y debajo de esa base empiezan a taladrar, o sea, con unos taladros larguísimos. Y cuando hacen esos taladros, ahí, por esos huecos meten unas varillas y ahí ya tienen una plataforma, ¿sí? Eh, Y luego esa plataforma la amarran y la suben con una grúa y de esa manera ya se podían llevar los árboles. ¿Qué pasa? Pues que eran árboles gigantes, eran árboles de 300 años incluso. ¿M? Entonces se tenían que llevar esos árboles con dos tractomulas pegadas, una, o sea, lado a lado, pero estamos hablando también de carreteras que están en zonas muy pobres y muy aisladas. Ujú. Entonces, como son tan remotas, no había vías para que las tractomulas pasaran. E hicieron vías. Exactamente. Ush. Bueno. Entonces, Ivanishvili financió a través de varias empresas la construcción de carreteras solo para que pudieran bajar los árboles. O sea, se hicieron carreteras nuevas y otras se ampliaron completamente. Ujú. De hecho, en el 2017, para poder llevar unos eucaliptos, tuvieron que desmantelar una rotonda que estaba recién construida porque los camiones no podían dar la vuelta, ¿sí? No podían girar. Entonces, nada, o sea, o sea, borraron la rotonda, pasaron la carretera así por encima y después la volvieron a hacer solo para que pudieran pasar los árboles por ahí. Eh, Varias veces también tuvieron que cerrar las vías del tren y tuvieron que desmantelar cables de energía en el camino porque esos se iban a enredar con los árboles, ¿sí? De hecho, tuvieron que desconectar la luz de varios lugares, a veces por un día entero, para que los árboles pudieran pasar. ¿Mm?
¿Cómo ves la cuestión? Pues no sé, o sea, hicieron muchas cosas y pues, o sea, ya reconstruir carreteras y pues desconectar luz, energía, yo siento que ellos, o sea, o sea, ya es mucho, o sea, la verdad, ya es mucho por unos árboles. Y creo Ajá. que, bueno, pues a largo plazo tal vez a las personas les ayudó que construyeran esas carreteras de Ujú. alguna forma para que se puedan movilizar y pues como dar como cabida hacia los otros pueblos Ajá. o veredas. O sea, Claro. pues de alguna forma se tiene el beneficio. Sí, ya ahorita también les voy a contar como un testimonio de una de las personas. Em, pero igualmente como que hay otras cosas que quedan como más allá de eso. Ujú. Pero bueno, digamos que todo esto sucedía para poder llevar a los árboles hasta la costa del Mar Negro Sí. y después ponerlos a navegar hasta Sheikh Betili. ¿Qué pasa? Que igual que las carreteras de la región, como que tampoco había puertos que pudieran recibir como cargas así de grandes Y pesadas. y pesadas además. Porque además como son pesadas, Ujú. tienen que hacer unas plataformas súper largas para que el barco en el que van a poner el árbol no se hunda. Entonces, pues, ¿qué hizo Ivanishvili? Pagó por la construcción de nuevos puertos, de carreteras que daban como al mar, o sea, abrieron huecos así en la costa por todos lados Ujú. para que pues pudieran llevar los árboles a unos puertos así medio improvisados y de ahí pues lograran cargarlos en las barcazas. Y así fue como lograron pues llevar varios árboles que después empezaron a navegar misteriosamente uno por uno mientras la gente veía como estupefacta como esa imagen de un árbol navegando en la mitad del Mar Negro, incluso en plena pandemia. Mientras estaban en pandemia, veían eso Los árboles. sucediendo. Eh, una vez ya esto sucedía, llegaban a Sheikh Bitili, lo sembraban con unas grúas, siguiendo obviamente los planos de Bitsina, y para que se asentaran en el sitio, los clavaban con como con unos cables metálicos, Ujú. entonces así se mantenían derechos, Firmes. exacto, para que echaran raíces en ese jardín oligarca. ¿M? Y eso fue lo que le pasó justamente al tulípero centenario, que fue el primero de los más de 200 árboles de 29 especies diferentes, entre los que había alcanfores, eucaliptos, magnolios, un montón de bambú, y hay otra especie que ahora les contaré que es como el spoiler. Pues spoiler, hay una especie que va a ser bien interesante. Y con todo esto, Ivanishvili hizo el Parque Dendrológico de Sheikh Pero este parque era abierto al público, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ver, porque realmente la intención de Ivanishvili era tener su propio Jardín. bosque, jardín, sí, Slash reserva. slash reserva, sí. Eh, entonces realmente no. No estaba dentro de sus planes abrirlo a la gente, era para él solo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Desenraizar un árbol, sobre todo uno centenario que está acostumbrado a un territorio y a Ujú. un suelo, Sí. pues no es algo que, o sea, no puede volver a echar Ujú. raíces así como así. ¿M? Tal como lo dijo Toby Kears, el profesor de biología de la evolución de la Universidad de Brige de Ámsterdam, al New York Times cuando le preguntaron sobre este tema. Durante cientos de años, estos árboles antiguos han cultivado ecosistemas subterráneos únicos, incluyendo vastas redes fúngicas que han mantenido al árbol desde que era un retoño. Cuando un árbol es desenraizado, ese soporte vital es arrancado del suelo, dejando a su paso un terreno estéril. ¿Mm? No sé, o sea, y pues además yo lo pienso como a nivel ecosistémico, obviamente esta red de micelios y todo, como está parte de alguna forma, pues, o sea, los árboles se comunican de cierta manera con Ujú. los otros árboles, pues con esas cadenas de Sí, hongos y de micelios y pues como destrozar esos ecosistemas y volver a plantarlos a una parte, o sea, pues se lleva demasiado como la carga ujú, pues que tienen. Y pues además también tienen como una afectación a la fauna. O sea, claro. pues que las aves que puede que migren o puede que
estén y hacen sus nidos, o los Ujú. mamíferos de alguna forma, como que pierden de alguna forma su soporte. Claro, y pues pierden parte de su territorio y también como Ujú. que, claro, si estamos hablando de un árbol que lleva cientos de años ahí, puede ser de esos árboles que llaman árboles madre, que son los que le pasan información a través de las redes de micelio a otros árboles como para que sepan cómo vivir. Vivir. Entonces también estamos hablando de que pues se les quita ese soporte vital. Pues algo que yo veía en esta charla TED, no sé si la has visto, bueno, hay una charla que seguro la pondré como Sí, ahí en los comentarios, pero es donde justamente habla una de las investigadoras de esto y habla de que cuando un árbol sabe que va a morir, le envía toda esa información a un montón de árboles más chiquis, wow. como si le estuviera heredando de Todos alguna los manera. conocimientos que ha Exacto. aprendido. Sí, pero entonces yo me pregunto si estos árboles que son desenraizados, o sea, no están muriendo, sino Ujú. que simplemente los están sacando y además le quitaron las raíces. Entonces yo no sé si queda como una especie de vacío de comunicación. Bueno, no sé, son como preguntas que a mí me surgen a partir de Sí, esto. creo que toca preguntarle al árbol como, eh, Sí, pues le podríamos preguntar al tulípero, ajá, como, sí, pero realmente ya no podemos preguntarle al tulípero, porque aunque el tulípero fue el pionero del parque, fue también su primera víctima. ay Dios. Porque claro, cuando llegó no encontró ese soporte vital en el suelo y empezó a Sí, los marchitarse. nutrientes, obviamente todo. Claro. E incluso había expertos que estaban ahí trabajando para que los árboles sobrevivieran, pero no la lograron, no pudieron replicar esas condiciones y el tulípero se marchitó. Oh Dios. Para este punto, no se sabía mucho sobre este proyecto realmente, que eso era todavía en el 2016. Eh, Solo se decía, es para un proyecto de conservación, pero el rumor del tulípero navegante marchitado Mm, llamó la atención de organizaciones ambientales que cuestionaron como, bueno, ¿quién está dando el permiso para mover esos árboles y para qué? Y el nombre de Bitsina Ivanishvili pues salió a la luz, obviamente. Muchas de las cosas por las que protestaban era justamente el hecho de que no había garantías de que los árboles iban a sobrevivir en ese nuevo entorno. El ministro de Ambiente y Protección de Recursos Naturales de Georgia salió a defender a Ivanishvili, obviamente. ajá, diciendo que todo eso que decían estas organizaciones era, entre comillas, una estrategia de los opositores políticos al gobierno y que las empresas contratadas por el oligarca tenían todos los permisos correspondientes. O sea, se lavaron las manos diciendo como acá lo que estamos haciendo es un proyecto de conservación, los ambientalistas están súper mal, Ajá, están con el gobierno contrario, nos están haciendo chanchullo ahí, la verdad. exactamente. Y ante todo esto, ahí Ivanishvili, ante la presión mediática, ahí sí salió A y decir. dio un testimonio y dijo, en cuanto a los árboles y los temas relacionados con la naturaleza, cuando uno gasta tanto en un país tan pobre, les daré la siguiente explicación a quienes me apoyan. No vivo en el lujo. Mm. Mm, mm. ¿Qué te digo? Con ese Ajá, palacio de cristal en el jardín botánico exacto. debería morir. Eh, no tengo tantas joyas, ni ropa, ni comodidades que me incomoden. Solo tengo este hobby. No me permitiré perjudicar a nadie con ello. Estoy de acuerdo con quienes cuestionan si gasto una suma excesiva en trasladar, plantar o traer árboles. He traído árboles más grandes de Chile y España. Es normal. Los árboles pueden ser desplazados y comprados en bosques y lugares similares. Podría ser un caso sin precedentes en Georgia y por lo tanto, pues debemos ofrecer muchas explicaciones. Pero las explicaciones eran, tengo los permisos Ujú. y hago lo que se me da la gana. Tengo plata, he invertido mucho en este país, entonces no. Exactamente. Aún así, el ministro de Ambiente, pues que lo apoyaba, y los Ivanish Livers que tenía, pues empezaron a llamarlo que un druida, un salvador de esos árboles que Ay, seguro hubieran terminado como leña, Dios santo. eh, y que en su parque se iban a conservar, por lo menos estaban como con esa fe de, ay, él va a salvar a los árboles. Obviamente se van a conservar donde antes tenían 200 años y después lo van a conservar en un lugar distinto. Exactamente. Suspicious. Ajá. Y en el documental de Salome Yashi, ahí hay un hombre que dice justamente lo que tú decías, Julián, y es que, pues decía así.
está construyendo carreteras de calidad, todo a cambio de llevarse los árboles de los bosques. No importa qué tan villano sea, por lo menos está haciendo algo. Es desagradecido no ver eso. Y es desagradecido escuchar a esos idiotas, ¿sí? Pues a las organizaciones ambientales. Ambientalistas. Y sigue. Dicen que prefieren tener un árbol a una carretera. Antes no les importaba una mierda esos árboles. Eso era solo bosque. Y ahora están haciendo una carretera. ¿A quién le importa un carajo esos árboles? A todo el mundo. Yo. A mí, yo. A mí también. Exacto, a ti, o sea, a todos. Pues sí, ojalá. Obviamente, aquí Ivanishvili, para bajarle un poco al debate, pues salió a decir que el parque ya no iba a ser solo para él, sino que lo iba a abrir al público. Ahí se ¿Sí? dijo, bueno, Ah, ya. ajá, ahí sí. Entonces, esto hizo que el proyecto ganara mucha más simpatía y pues esa parte ya, pues de eso que dijo Ivanishvili, no, yo lo voy a hacer, pero no voy a perjudicar a nadie, pues realmente eso resultó ser la mentira más colosal, o sea, Más más vil, colosal, sí, horrible. tenaz, porque, bueno, en primer lugar, se dieron cuenta que los permisos que decían que tenían no existían. En el 2018 una organización ambiental pidió esos registros y el Ministerio de Ambiente les dijo, no hay. O sea, básicamente lo están haciendo todo Ilegal. ilegalmente, pero con impunidad. Por otro lado, pues el tulípero no fue el único que se marchitó. Se sabe que otros 5 árboles también se marchitaron cuando los llevaron, pero también hay muchos árboles de los que no se sabe, o sea, no hay registros ni noticias. Y toda la historia que se perdió con esos árboles. Ay, Dios. Además, otro árbol, que era de 250 años, se quebró mientras lo transportaban por carretera. Y también se sabe que el árbol más viejo que llevaban, que era como la joya de la corona de este parque, tenía más de 350 años. ¿M? Se cayó al mar mientras lo estaban No, transportando y se ahogó, o sea, se ay, ahogó. Lo lograron pobrecito. sacar, lo recuperaron, pero cuando lo sembraron, pues se No, marchitó. paila, así obvio. Ujú. Y el daño, pues, no solo lo vivieron los árboles, sino los ecosistemas y seres humanos y no humanos. Aunque las empresas contratadas por Ivanishvili tenían que restaurar el lugar de la excavación por ley, muchas veces no lo hicieron, dejaron el socavón ahí en el bosque o al lado de las casas de las personas que vendieron los árboles. Eh, otros, otros que no terminaron en el parque sucumbieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque al borde de las carreteras pues había también otros árboles grandes. Ujú. Algunos eran centenarios también, pero tuvieron que ser talados o cortados casi del todo para dar paso a A las los árboles. tractomulas con los árboles. De hecho, en el documental de Taming the Garden hay una escena de una familia que trata de convencer como al patriarca de la familia que acepte la plata de la empresa para talar un árbol que está a la entrada de su casa. Y la discusión de él siempre es, pero es que ese árbol estaba antes de que yo estara, debe tener más de 70 años. Ujú. Al final lo permiten. Y es bien desgarrador porque uno ve a este señor y también a su familia recogiendo los pedazos del árbol que antes estaba en la entrada. Mientras le dicen, no, sí, eso luego, eso seguro vuelve a retoñar A o retoñar. luego le traemos otro. En unos 100 años, tal vez. Ujú. Hay otra escena en la que están llevando uno de estos árboles por una carretera, la gente sale con celulares a grabar y están súper felices, como wow, como es una cosa pues muy bella, muy magnífica, Ujú. pero entre la gente hay una familia que está llorando mal y lloran ese árbol. Y claro, porque es que no solo se llevan el árbol, se llevan también los recuerdos de las personas que se sentaban en su Ujú. sombra o para quienes ya eran sujetos importantes de su territorio, de sus paisajes y de las relaciones ecológicas que tejieron alrededor de estos seres durante siglos. Estas personas lloraban porque veían irse algo de ellos en un par de tractomulas y estaban desesperados porque sabían que en un contexto de pobreza, donde se vieron presionados a dejarlo ir, sacrificaban básicamente a un familiar o a un vecino que estuvo allí antes
incluso de Que que ellos. ellos nacieran. Y varios testimonios del documental dicen que es eso, que sienten como si hubieran vendido un familiar. Aún después de los bosques devastados y todos los huecos sin llenar y los árboles marchitos y el vacío que dejaron en sus ecosistemas y en los seres que vivían allí, el Parque Dendrológico de Sheikh Betili abrió sus puertas al público en el verano de 2020. Para el 2022 ya había recibido más de 1,5 millones de visitantes. Algunos de ellos, según el diario The Guardian y el New York Times, van a buscar los árboles. Que les pertenecían, ¿no? Ajá, Ay, sí. Como tratan de ir y qué reconocerlo, triste. o sí. Y pues ahí, de hecho, ahí está como el testimonio de un niño que está buscando y diciéndole a sus papás, ¿será este? ¿Será este? Eh, y claro, digamos que el parque está abierto al público, pero cada árbol tiene su propia cámara de seguridad. Y cuando alguien se les acerca demasiado, una voz les dice a través de unos altavoces que no tienen permitido tocar a los árboles y que si no obedecen, los sacan. O sea, es como un panóptico también, los están observando todo el tiempo. Todo el tiempo. Ajá. Y pues uno diría como, ay, bueno, ya. O sea, como que ya está el parque y todo eso, y este podría ser el final agridulce de esta historia, pero les guardé lo peor para el final. No, ya, o sea, ya basta. Ajá. Ya está bastante mal. Sí, ya, o sea, la verdad estoy como a punto de llorar por todas las historias que me has contado. Ujú. Aquí se pone un poco peor. ¿Qué pasa? En el 2019, según reportó The Guardian, un empresario georgiano llamado George Gavasalilla apareció en el condado de Kilifi, cerca de las costas de Kenia. El hombre llevaba drones que puso a sobrevolar para encontrar, entre comillas, los árboles perfectos. Por unos años, las acciones de Gavasalilla se mantuvieron bajo cuerda. O sea, se sabe que él financió la construcción de una escuela local a la que fueron Ujú, 300 estudiantes ok. y también empezó a pagarle a varios granjeros de 100,000 a 300 shillings kenianos, que son como más de 9 millones de pesos por árboles, ¿sí? Pero todo esto estaba un poco bajo cuerda hasta el 2022, que fue cuando se hizo evidente de qué árboles se trataba. Era baobabs. ¿Sí sabes qué es un baobab? Me suena. Bueno, los baobabs son árboles que alcanzan alturas de hasta 15 henrys. ¿Sí sabes cuántos son 15 henrys? Nunca lo había escuchado, la verdad. Bueno, 15 henrys, pues un henry es como 1,85, que es la medida de Henry Cavill. Yo mido 1,90, entonces Sí, estamos en la misma que es tónica. ajá, que es la medida oficial de este podcast. O sea, son como 28 metros. Sí, Ok, o sea, son 15 henrys uno encima del otro. Y estos árboles viven hasta 4,000 años, ¿sí? Y son estoy hablando de una hermosos. especie pues es como la que está en África, hay unos en Ujú, Madagascar, pero este es Adansonia digitata, que es como la especie que está en el continente africano. Estos son árboles adaptados para almacenar agua en sus troncos y en las ramas, y por eso son importantes para especies como los elefantes, que en épocas de sequía los abren para hidratarse. También son importantes para varias personas pues, espiritualmente. De hecho, grupos de la etnia Bantú en Kenia consideran los baobabs como templos sagrados y tienen como dioses por dentro, y hay ujú. muchas historias alrededor de ellos. Además, ellos producen un fruto que se llama ubuyu, que es como un melón y tiene un montón de antioxidantes, de vitamina C, se usa para tratar la fiebre, para la disentería, para un montón de cosas. También hacen dulces con ese fruto. Eh, si ustedes todavía no ubican el baobab, son estos árboles como con un tronco muy grueso y tal vez lo conocen por el libro El Principito, que en El Principito hay Boba. hay como un planeta con baobabs, sí.
La cosa es que no se sabe muy bien su estado de conservación, o sea, se sabe que se están reduciendo sus poblaciones por la crisis climática y también por la intervención del hábitat, pero realmente no se sabe cuántos hay. Y estos, pues, eran los árboles que el tal Gavasalilla estuvo comprando. Obviamente no bajo su propia voluntad, sino siguiendo Ujú. las órdenes de Bitsina Ivanishvili. En el 2021, todo esto salió a la luz cuando iniciaron con el desenraizamiento de 8 baobabs. Dios santo. Las imágenes de los árboles con las ramas cortadas, amarrados a los camiones y con las raíces al aire, pues generaron un montón de protestas por parte de organizaciones ambientales. Ahí como que las autoridades ambientales se pusieron las pilas, pero no tenían ni idea de esto. O sea, dijeron como, wow, como que aparecieron los baobabs en camiones. Y es Como, como, oh por Dios. sí, sí, creo que tenemos que hacer algo. Sí, creo que tenemos que imponer leyes. Ujú. Exactamente. Entonces hicieron presencia, detuvieron el envío de los árboles y los guardaron en unos contenedores mientras veían qué iban a hacer, o sea, qué era lo que estaba pasando. El presidente de Kenia de entonces, que se llama William Ruto, pidió que se investigara el caso por parte del Ministerio de Ambiente del país, que envió al Servicio Forestal keniano a investigar. Entonces ahí se descubrió lo de la construcción de la escuela, lo de los pagos a los granjeros. Se supo que varias personas también se negaron a venderlos por razones religiosas, Ujú. pero los que sí, pues argumentaban que pues realmente lo que ganaron vendiendo el árbol entero, nunca lo iban a ganar solo vendiendo los frutos. ¿M? Y pues que necesitaban la plata para sus casas, para pagar matrículas Ujú. escolares, Para los cultivos, para todo. para otras necesidades básicas. Eh, Otros granjeros, pues como que en anonimato reportaron a los medios que no les habían pagado todavía todo, como que les habían pagado todo a cuotas, y que faltaban otras por pagarles, incluso después de que ya habían arrancado a los baobabs de sus predios. Ahí se manifestó también Gus Le Breton, que es el director de la African Baobab Alliance, que es como una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la Conservación. conservación del baobab y además que se explote, digamos, sus frutos y demás de manera sostenible, como con las comunidades y demás. Em, Según él, la extracción de estos árboles era un acto de biopiratería, porque realmente, pues aquí para mencionar un poco qué es la biopiratería, es básicamente cuando empresas o empresarios o gente como individual agarra como cierto conocimiento o ciertas como, Prácticas. sí, prácticas también, pues también seres vivos que tienen una Ujú. genética y una información sin permiso y sin dar como una compensación justa a la gente que se las está otorgando, ¿sí? Entonces ese es un problema como también que dicen acá, como se lo están llevando y esta gente, muchos de ellos realmente no sabían a dónde se iban a llevar a los árboles, simplemente los vendieron. Solo se los vendían. Muchos creían que se iban a mover por ahí por Kenia, pero cuando les dijeron no, van al exterior, ya dijeron como, ok, yo no Esperen. tenía ni idea, Ujú. sí. Em, y los contratistas encargados de esto siempre dijeron que ellos tenían el permiso del Servicio de Inspección de Salud de Plantas del condado de Kifili eh, y que ellos tenían el permiso de exportar 500 toneladas de baobabs. 500 toneladas. Ujú. Además dijeron como estos granjeros no les importan los baobabs, si nosotros no los sacamos, los van a quemar para volverlos eh, cultivos o otro tipo de Ay, cosas. pero es una concepción muy occidental de su parte. Exacto. Como obviamente les va a servir porque les sirve o algo de sombra, les van a servir pues por los frutos que tú nos decías y pues Ujú. además la parte espiritual que ellos tienen, o sea, pues también toca respetar eso. O sea, pues si uno dice que, o sea, que no los van a cuidar, los van a talar, pues es que tú no conoces el contexto. Exacto. Además es que puede que el árbol que está en mi predio no sea importante para mí, pero Ujú. para otro ser o otra Exacto. persona sí lo sea. Ujú. Frente a todo esto, Gus Le Breton, de esta alianza por el Baobab, le dijo al medio Mongabay, el punto es que estás llevando un árbol maduro, sacándolo del suelo y luego transportándolo
a través de medio mundo para replantarlo y eso no tiene ninguna justificación en conservación. Ujú. O sea, realmente que no estás conservando nada ahí, solo te estás llevando los árboles porque quieres. Eh, la investigación por parte del Ministerio de Ambiente y el Servicio Forestal fue súper lenta. O sea, se demoraron 2 años en saber qué estaba pasando, mientras los árboles seguían guardados por allá. Obviamente sí los mantenían, Sí. pero, pero pues no estaban sembrados, estaban en contenedores, en bodegas. ¿M? Entonces, ellos sacaron una conclusión. Y es que, en primer lugar, como no hay una categoría de peligro para estos árboles como tal, no tienen protección especial. Mm, ¿Sí? Entonces ahí dijeron como, ok, ahí no podemos como hacer nada. so- En segundo lugar, como fueron comprados en terrenos privados y no sacados de reservas o de suelo público, el gobierno no podía hacer mucha cosa. Entonces, en octubre de 2023, los 8 baobabs navegaron el Océano Índico y luego el Mar Negro y en noviembre los sembraron en el Parque Dendrológico de Shekbetili. ¿Ah? O sea, perdieron 2 años de investigación para decir como nosotros no tenemos poder sobre estos árboles. Exacto. Como gracias, Pero no gracias. pero no gracias. Sí, y dicen que hubo mucha presión del gobierno georgiano para llevárselos. Así, obviamente. Ujú. Pero, pues en agosto de 2024, el medio Georgian News sacó el siguiente artículo que decía, los 8 árboles baobab importados por Ivanishvili desde Kenia a Georgia se han marchitado. Mm, obviamente. Ajá. En el artículo dicen que todo eso fue a causa de las mentiras de los opositores de Ivanishvili. Ay, Dios santo. Ajá. Entonces ellos decían es que ellos presionaron a las autoridades ambientales y al gobierno keniano y que tenían la culpa también de haberle avisado a las organizaciones ambientales que detuvieron todo el proceso y que por haber detenido por 2 años a los árboles, ese fue el estrés que los mató. Y no el clima, no el ecosistema. Ujú. Pues de hecho el parque dendrológico manifestó en un comunicado que otros baobabs que Ivanishvili ya había exportado antes, o sea, ahí supe como, Sí, o sea, se supo que había llevado otros otros. baobabs antes a Tbilisi y al parque, esos sí estaban bien y estaban floreciendo. Entonces, en el comunicado dijeron, esto pudo haber pasado esta vez también, pero desafortunadamente la interferencia de algunas personas llevó a este trágico final. Esto demuestra de nuevo la naturaleza insana y dañina de las llamadas fuerzas de oposición en Georgia. No lo creo, pero está bien. Sí, o sea, politizaron todo el asunto y básicamente dijeron como es culpa de la oposición y miren que no dejan hacer nada. Ujú. Eso es. Y hasta donde sabemos, esas han sido las últimas víctimas de la obsesión de un billonario que se cree dueño del mundo y lo replica en su jardín en el Mar Negro. Solo por tener plata y poder adquisitivo, Ujú, hacen lo que quieran. O sea, es como el caso de Pablo Escobar con los ujú. hipopótamos. Sí, tal cual. O sea, fácilmente es una especie que no es de acá y está dañando mucho los ecosistemas hoy en día en Colombia. Ujú. Y es solo porque Pu- quieren. Ajá. O sea, porque pudo, Ujú. porque quiso y ya. Y seguramente va a seguirlo haciendo. Pues Ujú. como que ya vimos que es un tipo como que tiene mucho poder donde está. Pero lo interesante es también ver cómo los jardines, como un jardín se puede convertir como en un símbolo de tantas cosas y al mismo tiempo ser como un problema ambiental, como que a veces uno no se cuestiona que un jardín o un parque puede llegar a ser un problema en otro territorio que no tiene que ver con ese parque o ese jardín, ¿no? Ujú. Em, de hecho, tal como lo dice Santiago Beruete en un libro que se llama Jardín o Sofía, el jardín es un intento por construir un espacio de bienestar y también es como un proyecto de un espacio utópico, ¿sí? Y claro, pues eso no tiene nada de malo,
Pero cuando llegan oligarcas billonarios como Ivanishvili, pues ahí ya nos preguntamos como, bueno, ¿bienestar para quién? ¿Y qué Exacto. tipo de bienestar es realmente lo que está sucediendo acá? En este caso, el bienestar que buscaba este tipo era el de poseer árboles enormes y tener un bosque para sí solo, que después lo abrió para otra gente es otra cosa, pero era como una utopía donde él podía como replicar esa idea de que él es el que ordena el mundo a su parecer. Y en este caso, este jardín parque dendrológico de Ivanishvili es como un símbolo y también un recuerdo del poder que él tiene y con el que corrompe a su país y que ya está enraizado en todos los aspectos de sus vidas. De hecho, la leyenda de Ivanishvili, el druida, como que cimenta más como ese poder. La gente sabe que sí era algo para él solo, pero que les otorgó un espacio para poder caminar y estar cerca de la naturaleza casi como si fuera un regalo, eh, cuando realmente le quitaron a esos árboles esa naturaleza en Esa la que la naturaleza gente que quiere tenía. estar. Y esta leyenda de el buen oligarca sigue vigente, o sea, la gente y los empleados dicen que, o sea, como si fuera un personaje así de fantasía, que él cada mañana visita su bosque para empezar el día antes de que el resto de la gente pueda entrar ahí y disfruta pues de ese poder megalómano, el de tener como un bosque para sí solo. ¿Mm? Sí, o sea, Pues, sí, o sea, es como, o sea, los jardines los podemos pensar como un espacio en el que o puede ser como muy dinámico, como muy abierto, como ujú, que estas plantas pueden crecer así de forma natural, pero viéndolo así, o sea, el, el señor lo que solo pensó es como quiero hacer un jardín con ujú, unos árboles gigantes de todas partes del mundo y administrar de alguna forma los suelos y los ecosistemas. Y pues de ujú. alguna, o sea, son esas personas que no les importa el daño ecosistémico a largo plazo y pues a corto y mediano plazo, Ujú. sino que pues, lo único que quieren es como cumplir sus fantasías de señores ricachones Ajá, con, o sea, con mucha plata y pues lo otro vale huevo. exactamente. Eso es lo único que realmente les interesa. Les interesa, Y exacto. poder mostrarlo, porque también, pues esta historia y el jardín es realmente, pues también el eco de una soberbia que podemos ver en otros billonarios y empresarios con mucha influencia. O sea, este jardín es también una declaración política de aquellos que se sienten intocables y que manejan el poder a sus anchas y además crean condiciones para que vivamos en ello. O sea, convierten comunidades enteras en víctimas y cómplices también de sus proyectos megalomaníacos que están haciendo solo porque quieren cumplir esa fantasía como estúpida y un poco envidiosa. Sí, como sea. Ajá. Y es su manera, no sé, como de compensar una envidia y como unas ganas de control insaciables. Eh, para billonarios oligarcas como Ivanishvili, el jardín es solo un microcosmos de su poder verdadero. Para ellos el mundo es un jardín que se puede acomodar según sus estúpidas intenciones y el jardín es solo el espejo de eso. Y es por ello que probablemente vamos a seguir viendo ecosistemas y personas desgarradas por culpa de estos personajes, mientras decimos, ay, billonarios. Ay, Y esa es la historia de hoy, de Hay Humanidad. No, por eso no dije Hay Humanidad, porque sí. son realmente, ay, billonarios. Hay como hay Ajá. oligarcas que Hay solo quieren oligarcas. destruir de todo un Ajá. poco. Y bueno, esa es la historia de este que yo llamo el jardín oligarca de Vitsina Ujú. Ivanishvili. ¿Qué te pareció la historia de este espacio? Al principio yo dije como tal vez es un hombre que efectivamente
quiere árboles gigantes en su predio y pues Ujú, creo que ya se convierte, o sea, ya uno ve como el trasfondo más allá de que no solamente los pasó por barco y tuvo todo como esta dinámica de poder, sino que también destrozó ecosistemas, personas, ujú, recuerdos, o sea, muy triste. ujú. Es además como que en muchos artículos hay gente que dice como yo todos los días salgo a caminar y veía este árbol en este sitio y Ujú. ya pues no está, Ya no solo hay un está. hueco. Y sí se siente esa ausencia. Ese vacío. No sé, o sea, digamos, en los proyectos que yo he hecho parte, digamos, las comunidades indígenas tienen muy presente el tema de los árboles, de la naturaleza Ujú, y pues de los padres espirituales en la Sierra Nevada. ujú, Entonces, siento que de alguna forma pudo haber, o sea, tal vez de algo de corazón, como así sea, como no dejar como el hueco ahí, sino como por parte de él o por parte de los inversionistas o pues o especialistas que se dedicaron a eso, de alguna forma como retribuirle como también el suelo, como quitamos este árbol, no sé, colocamos otro árbol ujú. y pues para que de alguna manera como que ya como que el espacio no se sienta tan solo, sino como que de alguna manera recubre como su energía y su espacio. Claro. O sea, y creo que, digamos, las comunidades indígenas hacen eso a veces, como que ellos tienen digamos, árboles específicos para talar, para Ujú, madera, y los otros los dejan ahí porque cumplen una función ecosistémica y una función espiritual para ellos. ujú. Entonces, de alguna forma, ellos creen en toda esta como relación entre humano, naturaleza, pero también entre los padres espirituales que les dan como cierto poder o cierto como pensamiento frente a lo que es bueno talar y a lo que no. Ok, wow, pues hacía falta. Sí, como... Como, pues alguien, a veces hace falta como que esa comprensión de mundo como logre permear este tipo de relaciones, ¿no? Exacto, Porque pues creo que aquí es como una necesidad, nada, es una persona envidiosa que tiene los medios para hacerlo. exacto. Y no se va a cuestionar lo que tú dices, no se va a cuestionar ni el ecosistema ni qué va a pasar a largo Exacto. plazo. O sea, Mm, ni los servicios ecosistémicos que cumple el árbol dentro ujú, de la comunidad. O sea, como que duele pensar que estamos yendo por un mal camino solo por personas que tienen mucha plata y que solo les gusta como desrochar exacto. y destruir. Es desesperante. Sí. Sí. De hecho, un poco para cerrar esto, em, cuando estaba investigando esto, yo no pude dejar de ver como eh, ecos de el prototipo de este tipo de jardines, como de este tipo Ujú, de jardines que se hacen solo por egos y envidia y porque tengo la plata para hacerlo. Em, que de seguro fue como la inspiración de Ivanishvili y todos su séquito y todas las personas que se ponen en estos proyectos de jardín. em, pero pues no alcancé a meterlo. ujú. Y estoy hablando del mítico jardín de Versalles, ¿sí? Que realmente, leyendo un poco más, fue el que cambió un poco toda esa concepción de qué es el jardín y cómo el jardín puede verse como un símbolo de poder. Y esto, aunque la historia de Ivanishvili es muy cruda, al lado de Versalles es como una bandita, ¿sí? O sea, literal dicen que Versalles llegó a ser un campo de guerra, ¿sí? Pero pues eso necesita su propio episodio y si lo Ujú. quieren escuchar, pues nada, como que comenten para que pues vaya organizando esa historia y tal vez salgan unos próximos episodios porque es muy interesante ver cómo esta idea de jardín oligarca, yo le digo así, se empieza a tener un montón de ecos y Versalles es como ese jardín que lo cambió todo. O pues que lo llevó a dimensiones que ya la gente dice como, wow, como esto sí es bien loco y todo empezó por una riña envidiosa. Esto es lo que se me hace más interesante. Pero bueno, esto va para otro episodio. Sí, estaría interesante escuchar. Sí, 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 sí. Entonces nada, comenten ahí. Y bueno, no, gracias Julián, gracias por venir a conversar un rato. No, gracias a ti por invitarme y por lo que están escuchando. Gracias. Y bueno, y como siempre, gracias a Trébol M Studio por acogernos, a nuestros oidores. Recuerden que
pueden seguirnos en nuestra página de Instagram ai.humanidad y ahí voy a subir algunas imágenes que aparecen en el documental de Salome Yashi, de estos árboles cruzando el océano, que son bien bonitas y bien interesantes, pero por lo menos ya tienen el contexto. Y bueno, Julián, ¿cómo la gente puede saber cómo contactarte, cómo hablar contigo, conocerte? Listo, pues me llaman por teléfono, no mentiras. Me pueden buscar en Instagram como Julián Rayal Piso Londres. Ujú. Londres no es mi apellido, solo que me gustó mucho la ciudad en ¿Cómo su sonaba? momento. Ok, Pero me pueden contactar ahí o sí, pues, por ahí estaría bien. bien. Y así podemos saber más de todos los proyectos en los que Sí, estás. sobre todo, sobre la parte espiritual de los arhuacos, sobre Ujú. plantas medicinales y pues como más que todo ese tema que me estoy entrando un poquito más. Bueno, buenísimo. Listo. Chévere. Y a mí me pueden encontrar en redes como Taxomonías y ahí pueden sugerirme y bombardearme con más historias horribles de jardines como esta para contar. Y bueno, ya con eso, pues apague y vámonos.